¿Qué tal? En este video vamos a hablar de un tema muy importante y fundamental en el aprendizaje de Python y es estructuras de datos o bien tipos de datos, también se le conoce así. Las estructuras de datos o bien tipos de datos son como categorías que podemos asignarles a los datos en Python y cada categoría tiene características distintas, tiene propiedades distintas y se utilizan de una forma distinta y tienen objetivos pues diferentes, ¿no? En este video únicamente vamos a conocer a las estructuras de datos o tipos de datos primitivos y entre ellos están los enteros, los float, los strings o cadenas de texto y también los booleanos, es decir, verdadero o falso. Y bueno, veamos todo esto con un ejemplo. Voy a pasar a Python y lo que ven en pantalla se llama Replit y me permite programar en Python en la nube. Y bueno, vamos a comenzar con los enteros. Voy a borrar esta línea de código que puse aquí para que no nos confunda por ahora. Los enteros y los floats, ambos representan números. La diferencia entre ellos es que los enteros, pues, son números sin punto decimal y los float, o bien números de punto flotante, también se les conoce así, sí tienen punto decimal. Esa es la diferencia entre ellos. Pero ambos representan números. Por ejemplo, aquí voy a hacer un print de 5 más 6 y esto también da un entero, da 11. Si yo le saco el tipo de dato, lo envuelvo esto en la función type, entonces pues esto me va a arrojar que el resultado es un entero, ¿sí? Si yo hago un print type de 5, esto es un entero también, ¿va? Y si lo hago con 6 también me va a arrojar que es un entero. Ahora vamos con los floats. Los floats son números de punto flotante, como ya les comenté, son pues números con punto decimal. Por ejemplo, 5.5. Si yo le doy run, pues aquí únicamente imprimió estas dos en pantalla, pero este no porque yo no le puse un print. Si yo le pongo un print, ahora sí va a imprimirlo en pantalla. Y pues aquí está el 5.5. Y si yo le extraigo el tipo, entonces Python me debe de indicar que es un float. Le doy run y aquí dice es float. ¿Por qué? Porque aquí hay un punto decimal. Por ejemplo, si yo copio esto, lo pego aquí abajo y en vez de 5.5 yo pongo 5.0. A pesar de que esto pues es un entero porque no tiene ningún número después del punto, dado que yo le puse 5.0, Python me lo va a detectar como un punto flotante, como un float. Por ejemplo, si yo sumo, hago un print de 4, un entero más un número de punto flotante, por ejemplo 5.0, y le doy en run, esto me da 9.0. Y si yo extraigo el tipo de dato, dado que es 9.0, entonces esto debe de ser un float. Vamos a revisarlo. Efectivamente, también es un float, porque pues predomina que este número tiene punto decimal, ¿va? Y por último, para terminar con los floats, si hacemos, por ejemplo, 3 entre 6, esto da 0.5. Y si obtenemos el tipo de dato, pues también es un float, ¿no? Type, le damos run y eso también representa un float. Listo. Ahora vamos con los strings. String significa cadena y en Python es una cadena de texto. Y para declarar una cadena de texto lo vamos a hacer con comillas. Esto es muy importante. Pueden ser comillas simples o bien comillas dobles. Ambas nos sirven de la misma forma. Si yo hago un print de hola y le doy en run, se va a imprimir en pantalla hola.
Y si yo a mi hola lo envuelvo en type para obtener el tipo de dato, entonces me va a decir que es un str, que es un string. Y bueno, yo, por ejemplo, también puedo sumar strings, pero no es una suma matemática, es una unión de 2 cadenas de texto. Por ejemplo, si yo hago la suma de hola, pongo aquí un espacio para que no se vea todo junto, hago más mundo y le doy en run. Entonces, lo que va a hacer es sumar texto, es decir, concatenarlo. Si yo a esto le extraigo el tipo, entonces, claramente, pues, también va a ser un string. Listo, aquí dice que también es un string. Haré un video exclusivo para strings porque tienen algunas cosas, pues, que debo de ver con más detenimiento, por ejemplo, que son inmutables. Ya les explicaré qué significa eso. O bien también para que les pueda mostrar cómo extraer un conjunto de caracteres de un string. Y así como eso, algunas otras cosas adicionales. Ahora veamos los booleanos. Los booleanos únicamente son verdadero y falso. Estos dos son booleanos. Y pues estas son palabras reservadas. No es recomendable llamarle a una variable true ni false. ¿Por qué? Porque están reservadas para pues representar a los booleanos. De hecho, Python no te permite llamarle a una variable true o false. Si yo hago esto, que le pongo hola. Aquí me marca el siguiente error. Dice que no puedes asignarle nada a true, ¿va? Y pues bueno, estos booleanos nos van a servir mucho en muchas ocasiones. Por ejemplo, nos sirven mucho en los condicionales y loops. Es un tema que vamos a ver después. En if else, que es un condicional, o en while también, nos van a servir bastante y tienen muchas aplicaciones. También pues puedes hacer lógica proposicional. Si yo hago un true and false, el resultado de esto es falso, ¿no? Si yo hago un true or false, el resultado de esto es verdadero. Si yo hago un true and true, esto es verdadero. Y si yo hago un false and false, el resultado es falso. Y bueno, eso es un poco teórico, pero nos sirve mucho en distintas ocasiones. Todos estos tipos de datos los estaremos viendo muy seguido durante el curso de programación en Python. Y bueno, eso sería todo por el momento. Si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse al canal. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.